Cristo. Ok, bueno, pues estamos de vuelta, como lo comentamos, estamos aprovechando que si bien el mundo está rechazando más y más la verdad de Cristo, también es cierto que podemos ver que gracias a su gracia y misericordia tenemos su palabra y podemos saber tantas cosas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo que podemos recibir esa luz para que eventualmente ese mundo que no conoce bien de Él, que solo ha oído de oídas y hoy más que nunca pretende olvidar esa venida del Dios Todopoderoso que se hizo carne, recordar y ver a través de la palabra cómo esa promesa que se dio 700 años antes de su cumplimiento, podamos verla y entenderla a la luz de su palabra. Lo comenté en el estudio pasado, cómo hay alguna disputa acerca de que si hemos o no de celebrar la Navidad. Les comentaba que si bien no es una celebración que debamos, creo yo, hacer dentro de la iglesia como tal, sí pienso que cae dentro de la libertad cristiana y creo que es una buena oportunidad para recordarle a nuestros familiares y amigos el verdadero motivo de la Navidad. Bueno, en ese sentido, les compartí una presentación que nuevamente les voy a compartir. Espero que ya se vea. Y justamente hablamos entonces de esta preciosa promesa. Bueno, estamos hablando de una hermosa promesa y esa promesa está en Isaías 9:6. Creo que va a ser de utilidad el que la podamos leer todo el contexto. Bueno, no todo el contexto, pero vamos a Isaías 9, acompáñenme por favor. Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero que en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, podemos ver que esta promesa se da en un contexto, o proviene de un profeta del Antiguo Testamento, que es Isaías, que vivió en Jerusalén y en los alrededores de Judá, 700 años antes de la venida de Cristo. Fue un periodo de fortaleza comercial y militar en el pueblo de Israel, pero de una gran decadencia espiritual. El rey buscó la ayuda de una nación pagana y terminó esa nación invadiendo a Siria. Sin embargo, en ese mismo contexto, Dios les había dicho algo, que nunca iba a dejar de estar con ellos. La palabra que usó Dios es Emmanuel. En el hebreo quiere decir Dios está con nosotros, o Dios con nosotros, como Mateo lo termina confirmando. Se viene la caída del reino de Israel, y esa caída había empezado por las regiones de Galilea y del oeste del Jordán.
justamente en la región donde se iba a manifestar también nuestro Señor Jesucristo, dando cumplimiento a esta promesa que leímos, manifestando esa gran luz, esa luz que llegó en un principio para iluminar, para dar pie a mostrar la gracia y la misericordia de Dios, y que también va a regresar en su segunda venida justamente para terminar por completo con el pecado. El pueblo había rechazado el llamado de Dios a acudir a su luz, y ¿qué hizo Dios? No dejó a su pueblo en tinieblas. Lo que hizo fue, le mandó esa luz verdadera que iba a contrastar con las tinieblas en las que el propio pueblo de Israel se había metido. Vemos entonces cómo Mateo narra ese cumplimiento de esa promesa que le dio Dios, y justamente vemos entonces ahora la siguiente parte. Ahora sí ya vamos a entrar de lleno a la promesa de Isaías 9:6. Fíjense, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está rica esta promesa en cuanto a la profundidad de lo que nos está diciendo el profeta o Dios a través del profeta. Estos términos desarrollan el término que habíamos visto de Manuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque aquel hijo del que habla esta promesa, hijo nos es dado, es un hijo que habría de nacer de una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fíjense cómo lo que está diciendo Dios es: va a haber un evento sobrenatural, un evento milagroso, un evento que nunca se había visto, el que una virgen concibiera, e iba a conseguir a un ser divino. ¿Por qué? Porque iba a llamar su nombre Emmanuel. Fíjense, hemos hablado cómo el nombre atiende a los atributos de una persona o de la persona de la que se está hablando. Y justamente solo iba a haber una forma en que ese hijo que iba a ser dado al pueblo de Dios iba a tener ese carácter divino. ¿Cómo? Concebido por el Espíritu Santo. Parece una repetición, pero no lo es. Cuando hablamos de niño nos es dado, hijo nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado, no es lo mismo. Fíjense, niño nacido, es nacido de la Virgen, es decir, no iba a llegar en una forma de una manifestación o generación espontánea, no. Iba a nacer, iba a ser completamente hombre, porque sólo así Dios iba a poder satisfacer la justicia santa derivada de nuestro pecado, del pecado cometido por el ser humano, como encarnando en un ser humano, nacido de una virgen. Hijo nos es dado, es el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Entonces, este aspecto nos está hablando de las dos naturalezas de Jesucristo. Niño nacido, su humanidad. Hijo nos es dado, su divinidad. El único ser que pudo ser o que aún hoy es completamente Dios y completamente hombre es Jesucristo. Solo Él puede ser esas dos naturalezas juntas. Filipenses 2, versículos 5 a 8 nos lo explica. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esto es de lo que está hablando el profeta Isaías por inspiración divina. Iba a ser un ser único, irrepetible, porque era Dios mismo encarnando, haciéndose hombre. Alguna vez les comentaba a lo largo del estudio, pueden imaginarse la maravilla que vieron o que percibieron los ángeles cuando este ser al que
constantemente están santo, 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 en alegría, en gozo, adorando, haciéndose hombre, como lo dice Hebreos, poco menor que los ángeles, lo hizo hombre. Y es estas dos naturalezas que se conjuntan y que estaban siendo prometidas por Isaías, por Dios a través de Isaías, en esta hermosa promesa que estamos analizando. Adicionalmente, estos términos nos dan más detalles acerca de Jesucristo. Hijo de Dios e hijo de David, es decir, Dios había prometido que este Mesías iba a ser rey. Ese rey prometido como descendiente de David habría de llegar. Isaías 9:7 nos lo explica todavía más, como lo leímos hace rato. Lo dilatado de su imperio, la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese rey prometido, ese rey cuya sombra eran simple y sencillamente David, iba a encarnar, iba a ser hijo de Dios, pero también hijo de David. Recordemos cuando los ciegos estaban clamando y oían: hijo de David, ven a ayudarnos. ¿Por qué? Porque sabían que era el Mesías prometido, el descendiente de David, a quien se le había dado ese trono eterno. Lucas 1:31-33 también nos lo afirma. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tanto Lucas como Mateo nos narran los ascendientes de Jesús, y en ambos vemos que está David, tanto de parte de José, aunque sabemos que no es su padre natural, es su padre adoptivo, y tanto de María. Y de los dos lados vemos que está David como ascendiente, como antecesor suyo, y como tal heredero del trono de David que había sido prometido. Y Lucas 1 nos deja ver esa doble naturaleza nuevamente: hijo del Altísimo, hijo de Dios e hijo de David. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos en este mismo texto? Porque viene a afirmar esta misma razón: principado sobre su hombro. Isaías 22:22 lo deja ver. Vamos a Isaías 22:22, por favor. Si voy muy rápido, por favor, indíquenmelo. Isaías 22:22. Vamos a leer el contexto, desde el 15. Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Amén. Fíjense, el contexto es que Dios está anunciando este juicio que vendría sobre el pueblo de Israel. El pueblo ya había pecado demasiado, había hecho caso omiso de las advertencias que Dios le había dado a su pueblo,
y que viene el juicio. Pero viene también la esperanza. ¿Cuál? Que iba a cumplir esta promesa, iba a regresar a su pueblo. Hay algo que tenemos que entender acerca de las promesas de Dios. Por un lado, debemos de entender que Dios se glorifica. Él va a exaltar sus atributos y lo hace por amor de su nombre. Pero ojo, también por amor de su pueblo. De su pueblo, evidentemente, del remanente escogido por Dios. Él iba a traer de vuelta del exilio a su pueblo, ¿para qué? Para cumplir la promesa que había dado, insisto, que había anunciado desde el Edén y que vino reiterando a través de los profetas. Sin duda, amor a su nombre, glorificando su justicia, glorificando su misericordia, pero también por amor a ese remanente. Y aquí está la promesa. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Principado sobre su hombro es lo mismo que vemos en Isaías 9:6. Está hablando de un rey. Es algo que no podemos, que el pueblo de Israel cuando vio que Jesucristo sería entregado, que no sometería al pueblo romano, al ejército romano, no lo pudieron percibir como ese rey que había sido anunciado. Pero el reino de Dios se estableció con la venida de Cristo. Nunca ha dejado de ser rey, pero en ese momento derroca a Satanás, le quita el poder a la muerte, y el reino de Dios, el aspecto espiritual, ha sido instaurado. Es algo que el pueblo de Israel, insisto, no lo puede ver o no lo percibe, pero que cuando regrese Cristo lo hará manifiesto. Este reino espiritual que ya ha empezado terminará con la culminación completa, acabando con toda maldad. Fíjense, en ambos aspectos dice: niño nos es dado, hijo nos es dado. Este nos es habla de la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Este pueblo hundido en tinieblas, como lo estábamos cada uno de nosotros, en tinieblas, en las tinieblas del pecado, nos es dada una gracia. Esa gracia dada por Dios. Juan 1:14 lo dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo haciéndose hombre, es una manifestación viva de la gracia de Dios. Una gracia, insisto, que no hemos ganado. Es un favor inmerecido a estos rebeldes pecadores que éramos, y que nos es dada una gracia, un favor para rescatarnos. Es una bendición que nos beneficia. Es un favor de Dios. Fíjense, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa gracia es constantemente recordada a sus hijos, para que no nos enorgullezcamos, para que no se ensalce nuestro corazón pensando que nosotros merecemos algo de ese favor de Dios. Así que es que Jesucristo, Dios y hombre, es el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres. Solo este ser, insisto, que comparte las dos naturalezas, completamente Dios y completamente hombre, es el único que puede ser mediador entre Dios y los hombres. Ni las vírgenes, ni los santos, ni ningún otro intermediario, ni los sacerdotes pueden ocupar el único puesto que Jesucristo tiene, y es el ser el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 nos lo recuerda: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa promesa, ese puente que había sido roto por el pecado entre Dios y los hombres, viene a ser formado por la cruz, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, quien se hace hombre y no deja de ser Dios. Y es por eso que hoy tanto nuestras oraciones suben al Padre como las bendiciones descienden a su pueblo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué sigue? Él, siendo completamente Dios y completamente hombre, vemos
también aquí, en estas promesas, un hombre exaltado, con poder. Es decir, este Dios encarnado, siendo completamente hombre, es un principado o es un príncipe, es un soberano que es exaltado y es exaltado con poder. Principado sobre su hombro. Es un hombre que al ser completamente Dios, es un hombre que ha de ser adorado. Es un atributo divino. Dios mismo encarnado, su poder, su majestad, completa divinidad en él, lo hacen digno de toda adoración. ¿Ok? Ahora vemos los siguientes aspectos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Todos y cada uno de esos aspectos nos hablan de la deidad. Vemos la riqueza de esta promesa. En pocas palabras analizadas a detalle, podemos ver la naturaleza de un ser único. Un ser humano que tiene la naturaleza completamente divina en él, y podemos ver esos atributos descritos acerca de él. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese hombre no va a ser cualquier hombre. No va a ser un hombre santo, o como algunos lo quieren pensar, o como lo pretenden predicar. Un hombre que cuando fue bautizado fue lleno del Espíritu Santo y entonces adquirió la naturaleza divina. No. Es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, quien está encarnado y es un hombre digno de ser adorado, alabado. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo se postraron ante Él y no los detuvo. Tomás mismo, cuando reconoce que Él que es Jesucristo resucitado, ¿cómo lo llama? Dios mío, Señor mío. Y Jesucristo no lo corrige. ¿Por qué? Porque Él sabe que el Padre y Él es uno. ¿Vamos claros? Principado. Este principado del que habla esta promesa va muy de la mano con lo que nos enseña el Salmo 2, versículos 6 a 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este rey puesto por Dios, este hijo de David, hijo de Dios, va a tener poder para poder gobernar y hacer con estas naciones como él quiere. Esta figura describe cómo camina a paso firme, no solo en el momento en el que vino, sino a través de la historia del mundo, y la paz que Cristo solo va a poder imponer, habla de ese principado sobre su hombro. Ese sobre su hombro habla de este desarrollo, de cómo Él ha gobernado y es el Rey, el Dios soberano sobre toda la historia de la humanidad. ¿Y cómo va a concluir? Con esta paz. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Jesucristo, siendo Rey, siendo Dios Todopoderoso, hoy ha ofrecido misericordia con su primera venida. Pero para todo aquel que no se rinde a Él, para todo aquel que no llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, va a haber este yugo quebrantado, esta vara poderosa de Dios Todopoderoso, quebrando todo el orden mundial como lo conocemos. Él tendrá a su cargo juzgar y gobernar. Isaías 22:22 ya lo leíamos. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Él es la única puerta, el único camino. Dice él en Juan 14:16, yo soy el camino y la verdad y la vida,
y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es el único camino y Él es el que juzga y gobierna. De eso habla el hablar de principados sobre su hombro. Y esta realidad de la que nos habla, este fin de todo este orden mundial, como lo conocemos, de todo este pecado que todavía está hoy, no solo en el mundo, sino aún en el cuerpo en el que nosotros habitamos, ese pecado remanente va a ser consumido con su regreso, con su segunda venida. ¿Al grupo? A ver, denme un segundo. A ver, que lo vuelva a solicitar. Aquí está. Listo. Entonces, este quebrantamiento de todo el pecado que todavía está hoy en la realidad va a ser quebrantado cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Cristo gobernará las naciones. Apocalipsis 2:27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Fíjense cómo vemos ese empalme en las promesas del Antiguo Testamento, cómo están siendo actualizadas, están siendo recordadas en estas promesas del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios Todopoderoso encarnado como hombre, como rey, como hijo de David, que tiene la facultad de juzgar y de gobernar, va a quebrantar a todo aquel que se le oponga y que no rinda su rodilla y su lengua a su señorío. Es por ello que Cristo es el verdadero y único Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo 6, del 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Insisto, hombre que encarnó la divinidad, encarnó y que es rey, soberano, Rey de reyes. No hay ningún rey que se le iguale, es por encima de todos, no hay ningún otro señor que pueda igualarlo. Rey de reyes y Señor de señores. Como se los había dicho, ¿qué es lo que dice la palabra? Que el reino ya se le dio. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual ya lo tiene. Y ojo, no hay un solo pájaro que caiga, no hay una sola hoja de un árbol, como lo decía Lutero, que caiga sin que Dios lo gobierne. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El reino ya se ha instalado. Cuando hablamos en su momento acerca de la soberanía de Dios, acerca de cómo, acerca de cómo la existencia del mal no es algo que salga del control de nuestro Señor, sabemos que aun cuando las cosas las veamos en una forma imperfecta, nuestra perspectiva, en una forma en que a veces pareciera que el mal es el que va ganando, no. Nuestro Señor es ya Rey soberano y todo cuanto acontece está en sus manos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? ¿No? Bueno. Admirable consejero. Fíjense. En nuestra traducción Reina Valera, nosotros los encontramos juntos. Separados por una coma. Si recuerdan,
cuando hablamos acerca de la interpretación de de las traducciones de la Biblia, les he explicado cómo cada traducción en sí misma es una interpretación. Bueno, este es el caso. Admirable, lo podemos leer, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero fíjense cómo los tres siguientes títulos están también compuestos. Dios fuerte es uno solo, Padre eterno es uno solo, príncipe de paz es uno solo. Posiblemente se trate de un solo atributo o una sola característica y sea dable quitar esa coma que hay entre ellos y sea más propio hablar o leer de esta forma. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero divino. A esto se refiere, fíjense, Isaías 11, versículos 1 a 5. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá de la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Todas estas características nos darían para hablar y hablar y hablar acerca de los atributos de Dios. Podemos ver su sabiduría, su poder, su soberanía, el poder de su palabra misma, su justicia, su misericordia, su compasión. Incluso si ustedes recuerdan cuando en algún momento hablábamos de la promesa cumplida acerca del nacimiento de Jesucristo, de que fue a vivir a Nazaret para cumplir la promesa de ser nazareno, referimos a este capítulo al hablar de este vástago que retoña, porque es la misma raíz de la que deriva la palabra Nazaret. Pero fíjense a las palabras que tengo aquí resaltadas. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, justicia y equidad. Todo este consejo, toda esta sabiduría de la que hablan de esas características que solo el ser divino puede tener. Una perfecta justicia, una perfecta equidad, un conocimiento pleno, una belleza admirable. A diferencia de otros reyes de los pueblos, Jesús tiene una sabiduría sobrenatural para el ejercicio de sus funciones reales. Como rey soberano, no va a gobernar ni siquiera con la sabiduría, la segunda sabiduría más admirable, que sería la de Salomón. No, es con la sabiduría divina. Si recuerdan cuando hablamos de la sabiduría de Dios, Jesucristo mismo es la sabiduría encarnada. Salomón nos da un ejemplo de ese gobierno con sabiduría. Primera de Reyes 3:28. Si recuerdan esta disputa, o si quieren la leemos. Creo que vamos a buen ritmo. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a el versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto.
Y cuando yo levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Nuevamente vemos esa sombra de la sabiduría que habría de mostrarnos nuestro Señor Jesucristo en su encarnación. Una sombra que Jesucristo iba a demostrarnos en su plenitud, la sabiduría divina, la sabiduría encarnada. Salomón fue muy sabio, pero no tanto como el dador de la sabiduría. Les decía, Jesús mismo es la sabiduría misma encarnada. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es ese admirable consejero, sabio, con una sabiduría y conocimiento perfecto de la verdad misma, la sabiduría misma encarnadas. A eso se refiere esta promesa de Isaías 9:6, hablando del admirable consejero. En Cristo está escondida toda la sabiduría de Dios. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Acompáñenme a Colosenses. Colosenses 2. Si nosotros vemos el contexto, vemos cómo en los primeros capítulos Pablo está hablando a la iglesia de los colosenses, a la iglesia de Colosas, acerca de la importancia del conocimiento de Dios, de conocer a Dios a través de la revelación verdadera, de la predicación correcta, precisa de la palabra de Dios. Un misterio que había sido dado a conocer a los pueblos, a los elegidos. Fíjense en el capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es en Cristo, la sabiduría misma encarnada, en quien vamos a encontrar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué? Porque es el admirable consejero anunciado por Dios a través del profeta Isaías. Fíjense. Hemos hablado a lo largo de los estudios como en el Antiguo Testamento muchas veces cristofanías, es decir, manifestaciones preencarnadas de Cristo a diversos personajes, refieren como el ángel de Jehová. Y este ángel de Jehová, que es una cristofanía, que es Cristo mismo preencarnado, se le llama admirable. ¿Por qué? Porque ese es su nombre. Jueces 13, 17 a 18. Entonces Manoa es el padre
de Sansón, dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? William MacDonald habla de que ese es su nombre. En Jueces 13:18, el hebreo es Pili o Pali, que refiere a maravilloso, misterioso, en cierto sentido, irreconocible, secreto, oculto. Es una cuestión que refiere a la deidad de ese ángel, de ese Cristo preencarnado. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Habla de la deidad, de este niño que nos es nacido, de este hijo que nos es dado, de ese admirable consejero. Todo esto refiere el mismo punto. Hebreos 9:6, en este punto en el que estamos analizando, la palabra es pele, milagroso, espantoso, maravilloso, sorprendente. Jehová es maravilloso en sus consejos. Si recuerdan, cuando nosotros hablamos de la sabiduría de Dios, vimos cuán inalcanzable es para nosotros como seres humanos. Es algo de maravillarse, algo que incluso podemos hablar misterioso. ¿Por qué? Porque no podemos comprenderla de todo. Y es a eso a lo que se refiere este admirable. Este ser únicamente sabio, que tiene toda la sabiduría perfecta, ha encarnado y es digno de ser de maravillarnos con esa sabiduría, de maravillarnos con él, porque es el único ser sabio perfectamente. Isaías 28:29 lo dice así: también esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Cristo mismo iba a encarnar esa sabiduría, iba a manifestar cómo todo lo que parecía ser un desastre a lo largo de la historia, desde la caída hasta su llegada, iba a tener un perfecto entendimiento, y más aún cuando regrese. Va a hacer manifiesta que esa sabiduría tenía un camino trazado por Dios desde un inicio y que iba a cumplir con la encarnación de esta hermosa promesa que nos fue dada. Es una referencia a algo sobrenatural, a algo oculto que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo es revelado. ¿Queda claro? Aquí vamos a dejar el estudio. Vamos a regresar, si Dios quiere, a esta parte. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, en el siguiente estudio. Y ya con ese vamos a, primero Dios, a dejar ya el estudio aquí. Déjenme ver, aquí estamos. Hola. Entonces, vamos a, primero Dios, a terminar entonces el próximo estudio con esta promesa. Hoy vimos cuán maravilloso y admirable es nuestro Señor, esas dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana en un solo ser, el Rey que soberanamente ya tiene un reino con el que gobierna y que va a concluir con su segunda venida, acabando con todo mal, con toda perversión. ¿Queda claro? Cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Déjenme detener las grabaciones.